Las meninges son las estructuras que rodean al sistema nervioso central. Por lo tanto, cuando hablamos de que es la capa que rodea al cerebro, es un tanto impreciso, porque se encarga de estar protegiendo tanto el cerebro como la médula espinal, porque la médula espinal también es parte de la estructura anatómica del sistema nervioso central. Estas meninges tienen a su vez tres diferentes capas: la pia madre, la aracnoides y la dura madre, que a medida que vayamos avanzando vamos a estar entonces conociéndola. Por lo tanto, el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar hablando acerca de las generalidades del tratamiento y cuidados en personas con proceso inflamatorio, específicamente en esta oportunidad con inflamación a nivel de las meninges, y por supuesto también cómo esto puede generar algún grado de daño a nivel de las neuronas. Pero antes de comenzar, hagamos una breve introducción con un muy cortito video. Los meninges, que son tejidos que cubren y protegen el cerebro y la médula espinal. Los meninges se disponen en tres capas. La capa que realmente toca el cerebro y la médula espinal se llama pia madre. La capa media tipo tela de araña se llama aracnoides. La capa más dura y exterior se llama dura madre. El líquido cerebroespinal, que además protege el cerebro y la médula espinal, fluye entre los meninges y sobre la superficie del cerebro. Hay entonces una pequeña definición con imágenes de lo que son las meninges. Pero para poder entender las meninges también va a ser mucho mejor que tengamos súper en claro cuáles son las diferentes capas que tiene nuestra cabeza. Porque no solo de meninges estamos compuestos. Y esto es importante porque vamos a entender que en algunos casos la meningitis puede ser la inflamación como tal de las meninges, pero en otras ocasiones la meningitis puede ser a causa de abscesos o acumulación de pus en lugares distintos a la meninges. Por lo tanto es importantísimo que manejamos, por supuesto, el mismo idioma. Siempre y absolutamente siempre, la capa más externa va a ser la piel. Y esta piel se une al periósteo gracias a la aponeurosis. Recordemos que el periósteo es la capa más externa y más dura que tiene el hueso. En este caso, por supuesto que hablamos, bien digo, del cráneo, o en el caso de la médula espinal, hablamos de eh, las vértebras. Luego, recién ahí, aparecen las meninges, con su capa, dura madre, aracnoides y pia madre, para finalmente encontrarnos en la más capa profunda, en el parénquima, que es derechamente el tejido cerebral. Pero tengo que transparentar algo. Cuando yo estaba en la universidad, me costaba un mundo poder entender cuáles eran las tres capas meningias, porque siempre se me confundían. No me acordaba si la dura madre era la que estaba más arriba, más abajo, al medio, hasta que me di cuenta que es posible aplicar una breve y fácil mnemotecnia. Y esa mnemotecnia es el DAP, tal como está ahí. Y tienen que escribirlo tal como está ahí. DAP, escribiéndolo de arriba hacia abajo. Porque la dura madre es la capa que está más al exterior, la aracnoides es la intermedia y la pia madre es la capa más profunda de las meninges. Por lo tanto, si les sirve, bacán. Si no, no importa. Pero por lo menos a mí, que me cuesta aprenderme esas cosas como súper puntuales, DAP es lo que me mantiene pegadito en la mente. Es que siempre es de arriba hacia abajo, dura madre, aracnoides y pia madre. Pero por supuesto que cuando nosotros hablamos de meningitis, nos estamos refiriendo al proceso inflamatorio de las meninges. Ahora, asociado a lo que alguna vez hemos conversado en las clases anteriores, ¿por qué una meninge se puede inflamar, así como cualquier otro tejido? ¿Por qué tenemos que esta meninge se va a inflamar? Puede ser por la presencia de algún patógeno, una bacteria, alguna infección, un virus,
o la respuesta, o la respuesta, para que ustedes lo sepan desde ya, alguna situación de una noxa. Recuerden siempre que la inflamación es una respuesta del sistema inmune porque el sistema inmune busca reparar un tejido agredido, lesionado o dañado. Por lo tanto, vamos a estar diciendo que cuando tengo un paciente con meningitis es porque algo está generando a nivel de las meninges algún grado de daño y hay que repararlo generando como respuesta la inflamación. Y aquí entonces nosotros tenemos en pantalla algunos elementos más habituales, que ojo, no son los únicos, pero son bastante habituales. Primero entonces entendamos que la meningitis es la inflamación de las meninges, donde vamos a encontrar que tenemos diferentes tipos. Tenemos la meningitis aguda, que es una inflamación de las meninges que se da de un momento determinado. También tenemos la meningitis aguda piógena. Y quiero que en este apunte que ustedes espero que ya tengan impreso, al ladito escriban bacteriana, porque cuando de aquí en adelante hablemos de meningitis piógena, es exactamente lo mismo que estar hablando de una meningitis causada por bacterias. No es que sean parecidos, son sinónimos. También podemos entender que podemos encontrar meningitis asociados a, a un patógeno del tipo viral, que ahí se va a conocer como una meningitis aguda aséptica. Ya vamos a explicar más adelante por qué se llaman asépticas, no porque esté libre de patógenos. Ya vamos a entender a qué se refiere con eso. También vamos a encontrar que tenemos algunas meningitis causadas por eh, supuraciones focales agudas, básicamente la presencia de abscesos. Abscesos que puede o no que estén en las meninges, pero sea como sea, las terminan apretando igual. Y este apretón de las meninges, por supuesto, genera que la meninge crea que está lesionada, busca repararse y se inflama. Y en este caso vamos a entender que las meningitis van a estar causadas por agentes infecciosos. Bien, pareciera que hasta acá no hay nada muy distinto. Pero ojo, este agente infeccioso puede causar un daño directo y también un daño indirecto. El más evidente, cuando hablamos de que un agente infeccioso puede causar un daño directo, es porque el mismo agente infeccioso, este mismo microorganismo, se encuentra ubicado a nivel meningio y genera un daño directo en las meninges. Hasta acá es como, no hay nada muy extraño que entender. Pero también hay que saber de que nosotros podemos encontrar un daño del tipo indirecto asociado a los patógenos, como por ejemplo las toxinas bacterianas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo también puedo tener meningitis incluso en ausencia de un patógeno a nivel meningio. Basta que tenga, por ejemplo, un patógeno cerquita de las meninges y ese patógeno, esa bacteria, genera toxinas, esas toxinas pueden llegar hasta las meninges y hacer un daño a nivel de esta estructura. Por eso es que hablamos de un daño indirecto. No es que la bacteria como tal dañe la meninge, pero también tiene que ver con que la bacteria genera productos y esos productos son los que finalmente van a estar generando el daño a nivel de las meninges. La meninge va a buscar repararse y la meninge se va a terminar inflamando. El tema está en que para que se produzca un cuadro de un proceso de una noxa o un daño a nivel meningio, es porque tiene que existir algún tipo de elemento dañino para esta estructura. Vale, hasta aquí parece que no hay nada muy extraño. Pero sí hay que entender de que este elemento dañino para las meninges de una u otra forma llega hasta la meninge. ¿Cómo lo hace? A través de diferentes tipos de ingreso o tipos de entrada para que este elemento dañino llegue hasta las meninges. La primera es el ingreso de carácter hematógeno. Cuando tenemos ciertas arterias que llegan al sistema nervioso central. Y por supuesto,
que si en esta arteria va algún patógeno y ese patógeno atraviesa la barrera hematoencefálica, claramente entonces va a llegar hasta las meninges causando el daño. También es posible que se pueda observar el flujo retrógrado venoso en situaciones de anastomosis de venas de la cara. ¿Qué es una astomosis de vena de la cara? La astomosis de una vena de la cara, perdón, o mejor dicho, el concepto de anastomosis es cuando dos estructuras se unen. Y es posible que se pueda observar que se van a juntar ciertas venas y van a generar un flujo retrógrado. Van a generar que la sangre se vaya como, entre comillas, devolviendo. Y evidentemente todos esos elementos tóxicos que yo quiero eliminar y quiero mandar de vuelta al corazón para que sacarlos de nuestro cuerpo, van a comenzar a devolverse hasta llegar y retornar y devolverse hasta la estructura meningia. También es posible que nosotros tengamos como evento de acceso a este elemento dañino o traumático para las meninges, de carácter traumático, tal cual, que pueden ser de carácter traumáticos o por traumatismos y de carácter iatrogénico. Porque si estamos hablando de que si las meninges son las estructuras que se encuentran rodeando al sistema nervioso central, por supuesto que cualquier tipo de traumatismo a nivel del sistema nervioso central también te lesiona las meninges. Es decir, un golpe a nivel del cerebro o un traumatismo encefalocraniano, por supuesto que genera inflamación de las meninges. Y además también cualquier tipo de traumatismo raquimedular, es decir, cualquier tipo de paciente que tenga algún traumatismo a nivel de la médula espinal. Pero también tenemos la causa traumática iatrogénica. No se refiere solamente a la administración de medicamentos o la administración de medicamentos citostáticos. Se refiere a cualquier tipo de acto médico o de salud. Es decir, cualquier tipo de intervención que pueda afectar física o mentalmente, de manera negativa, por supuesto, a los pacientes, familia u otras personas cercanas, es una iatrogenia. Y en este caso, existe la vía de ingreso traumática de algún elemento dañino para las meninges, como es la punción lumbar. La punción lumbar es un procedimiento que es de responsabilidad y de ejecución médica con colaboración de enfermería, donde al paciente literalmente se le introduce una aguja entre medio de las vértebras para poder llegar hasta la aracnoides y desde ahí sacar una muestra del líquido cefalorraquídeo. Tal cual, ni más ni menos. Pero ojo, recordemos que el líquido cefalorraquídeo se encuentra dentro de las meninges. Por lo tanto, para yo poder acceder a una muestra de este líquido, yo tengo que romper las meninges. Es un daño controlado, es un daño regulado, digamos que incluso hasta necesario. Pero en algunas ocasiones, igualmente puede generar este procedimiento algún tipo de inflamación a nivel de las meninges. Por eso también es que hay que considerar de que no a todos los pacientes con dolor de cabeza, que eso es un síntoma habitual, le damos una punción lumbar. Porque evidentemente si le tomáramos funciones lumbares a todos los pacientes con signos neurológicos, por supuesto que probablemente habrían más iatrogenias porque estaríamos haciendo más procedimientos y más riesgo de que eventualmente hubiese algún tipo de error. También tenemos otra tercera vía de ingreso que es la extensión local. Y este se da habitualmente cuando tenemos pacientes con infecciones a nivel de los senos paranasales o pacientes con dientes infectados o pacientes con cirugía de cráneo. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre porque el patógeno, al estar cerca del sistema nervioso central, ya sea a nivel del seno paranasal, de un diente infectado o un patógeno que quedó en una operación del cráneo, puede llegar y puede empezar a avanzar y replicarse hasta alcanzar las meninges. Lo que vamos a ver a continuación, chiquillos, es justamente un video en que se muestra cómo se realiza este procedimiento de la punción lumbar.
The patient needs to be in a seated position, bending forward, or lying on his or her side. Primera cosa que se va a hacer es que vamos a dejar al paciente en posición sentada y que el paciente idealmente comience a acercar su frente hacia las rodillas. Esto va a permitir que haya una ligera apertura hacia posterior de las vértebras lumbares. Se va a buscar el espacio entre L3 y L4 o bien de L4 y L5 para luego entonces marcar el sitio de punción. Fíjense que la persona tiene adelante como una almohada para reclinar sobre la almohada justamente para que tenga una apertura mayor las vértebras lumbares. Luego al paciente se le desinfecta el área, luego se le administra lidocaína como anestésico local, porque es un procedimiento que genera bastante incomodidad en el paciente. Luego se limpia por segunda vez, y aquí estamos viendo cómo con técnica estéril se introduce la aguja de manera muy lenta, muy precisa, para que justamente pase entre ambas vértebras, hasta que se escucha un pop, que es finalmente cuando se logra romper la dura madre, que recordemos que es la capa más externa. Y cuando eso ocurre, comienza entonces a salir el líquido cefalorraquídeo. Si ustedes se dan cuenta, hay una especie de goteo importante. En ningún caso y jamás aspirar con jeringa, por muy compatible que sea en tamaño, ese líquido. Hay que solamente dejar que caiga solito, y habitualmente se extraen como máximo 4 ml en un paciente adulto. Cuidados de enfermería posterior a este procedimiento es que el paciente mantenga un reposo absoluto, idealmente lateralizado, y que el paciente no se levante si es que es posible, por lo menos por un par de horas. Porque ¿qué fue lo que estamos haciendo? Si estamos diciendo que las meninges es una estructura que es súper delicada, que es súper importante, que me protege el sistema nervioso central, ¿qué acabo de hacer yo? Por muy necesario que sea, acabo de yo romper con una aguja de manera voluntaria parte de las meninges. Así que por supuesto es importante que haya un proceso de vigilancia y observación posterior. También puede aparecer náuseas, mareos, vómitos, fotofobia, y básicamente el paciente va a manifestar signos de irritabilidad neurológica. Ya entonces hemos hablado de cómo yo logro observar las meninges y el líquido cefalorraquídeo, algunas consideraciones básicas, pero ya comenzamos a hablar derechamente de lo que es la meningitis. Y lo primero que vamos a hacer es separar la meningitis en dos grandes áreas, en la meningitis infecciosa y en la meningitis química. Y por supuesto me voy a ir por la que menos vamos a estar conversando el día de hoy, que es la meningitis química. ¿Cuándo se produce meningitis química? Cuando tengo ciertos elementos que viajan hasta las meninges, la meninge la recibe como un elemento agresor y la meninge se inflama, en ausencia de un patógeno. Como por ejemplo ocurre en la meningitis carcinomatosa. ¿Qué significa eso? El paciente puede tener perfectamente algún cuadro o alguna neoplasia, y esta neoplasia puede a su vez generar ciertos elementos que viajan por la sangre, llegan hasta las meninges y la pueden irritar. Por eso es que hablamos de una meningitis carcinomatosa. Es una inflamación de las meninges que viene a partir de un tejido neoplásico o un tejido cancerígeno de algún paciente. También es posible observar meningitis química en pacientes con linfoma. Los linfomas son cuadros neoplásicos en el sistema linfático. Y por supuesto que también esto puede estar generando que lleguen ciertos residuos en el de las meninges y también cause una inflamación de la misma. Pero donde nosotros vamos a centrar nuestro estudio el día de hoy tiene que ver con las infecciones las meningitis del tipo infeccioso. Y vamos a conversar de la meningitis aguda piógena, que es una meningitis causada por bacterias, y la meningitis aséptica. Y aquí quiero que tengan harta atención. En la meningitis aséptica es un tipo de meningitis que es de carácter infeccioso, pero no por una bacteria. Entonces uno dice, si no es bacteria
¿Será un virus? ¡Pup! Entonces, meningitis vírica. Para que ustedes ya sepan que el paciente con meningitis vírica es un paciente que no se logra diagnosticar, porque lo que yo puedo hacer es descartar que sea una infección de bacterias, pero cuando es una infección por virus, no la puedo confirmar. Por eso insisto, es que este es más un diagnóstico de descarte que un diagnóstico por confirmación. Y además también vamos a observar que existe la meningitis infecciosa crónica, que habitualmente se da por la tuberculosis. Y ojo, para los que no saben, hoy día se van a dar cuenta que la tuberculosis no es una enfermedad que se laja únicamente en los pulmones y hace que las personas respiren a medias. También podemos ver la presencia de este patógeno en estructuras distintas. Ahora, ¿cómo yo puedo diferenciar un tipo de meningitis sobre la otra? A través de una adecuada capacidad de examen físico, además también de una buena capacidad de una buena anamnesis y también, por supuesto, una buena capacidad de la interpretación y lectura del líquido cefalorraquídeo. Ya. Por lo tanto, una vez que nosotros ya hemos sentado las bases de lo que vamos a estar conversando durante esta jornada, ya nosotros podemos ponernos a conversar en específico acerca de la meningitis piógena, porque vuelvo a insistir que la meningitis piógena es una meningitis causada por la presencia de bacterias. Evidentemente, para poder seguir avanzando, hagamos un recordatorio. Recordemos cuáles son las diferentes capas de la cabeza, pero esta vez con una ligera incorporación de información. Vamos ahora a dejar claro dónde se produce esta meningitis y quiénes se ven afectadas. Recordemos que tenemos en la capa más externa la piel, la aponeurosis, el periósteo, el hueso, y abajo del hueso vienen las meninges, dura madre, aracnoides y pia madre, y finalmente abajo el parénquima o el tejido cerebral. Y cuando hablamos de una meningitis piógena, las que van a estar inflamadas son las tres. Por eso es que la dejé con una letra más grande, con un color amarillo de fondo, para dejar en particular mencionado que son justamente esas las estructuras que se encuentran inflamadas. ¿Y quiénes son los causantes y responsables más habituales de este tipo de cuadro? Va a depender de la edad del paciente. Por ejemplo, los pacientes neonatos, la causal más habitual son tres: la Escherichia coli, la Streptococcus pneumoniae y la Listeria monocytogenes. En el caso de los lactantes, el causante más habitual es el Streptococcus pneumoniae. Y en el caso del adolescente y el adulto, el causante responsable más habitual es la Neisseria meningitidis. Pero, si ustedes revisan de manera responsable y adecuada el calendario de vacunación del PNI, del Programa Nacional de Inmunización, se van a dar cuenta que nuestro programa de salud público relacionado con la prevención de cuadros infecciosos justamente permite que nosotros seamos inoculados con estas vacunas. Por lo tanto, no es que los pacientes no se vayan a enfermar, no es que el paciente no vaya a tener una infección por Escherichia coli, Streptococcus, Listeria, Neisseria meningitidis, puede que se enferme igual. Pero, por supuesto, como nuestro cuerpo ya conoce a esos patógenos, nuestro cuerpo puede preparar su sistema de defensa más rápidamente y de esta manera entonces evitar la progresión negativa de estas enfermedades. ¿Y cuáles son los síntomas de el paciente con meningitis piógena o meningitis bacteriana? Muchísimos. Ojo, que es importante el adecuado reconocimiento de síntomas, porque una infección meningia bacteriana, de no ser manejada de buena manera, puede significar la muerte del paciente. Síntomas que se pueden observar: cefalea. El paciente puede manifestar dolor de cabeza. Fotofobia. El paciente va a manifestar malestar ante la exposición a la luz, ya sea natural o luz artificial. También vamos a observar un paciente irritable. Un paciente irritable es un paciente enojón, un paciente reclamón, como que todo le molesta, pero no por un mal genio, sino que simplemente porque tiene una sensibilidad particular.
También nosotros podemos observar disminución, alteración o, derechamente, compromiso de conciencia. Por cierto, hay que tener súper en claro la diferencia entre alteración de conciencia y pérdida de conciencia. Un paciente que se encuentra con pérdida de conciencia es un paciente que no responde a nada, absolutamente nada. Versus con paciente con alteración de conciencia es un paciente que sigue consciente igual, pero está alterada, que puede ser, por ejemplo, una bradipsiquia. ¿Y usted cómo se llama? Ah, ay, eh, Gonzalo. Un paciente que piensa más lento. O también puede ser derechamente una desorientación. ¿Usted cómo se llama? Sillón. ¿Y qué hora es? Como marzo más o menos. Un paciente que no logra ubicarse en tiempo, espacio y o persona. También vamos a observar que el paciente va a tener la nuca rígida, lo que se va a visualizar como una imposibilidad para poder flexionar el cuello. A ver, ¿ustedes, chiquillos, conocen lo que son los sistemas hidráulicos? Los sistemas hidráulicos son son máquinas que se mueven por efecto de que hay una presión que empuja a otra, que puede ser por una presión de un gas, de un aire o de un líquido. Pensemos en lo siguiente. Eh, Probablemente la mayoría, o por lo menos más de alguno, va a estar en su casa sentado en una silla de computador. Algunas sillas gamer, otras sillas de esas que son más económicas, pero si ustedes tienen una silla que abajo de ustedes tiene una palanca que ustedes presionan y ¡blup! Se hunden, ahí podemos estar hablando de un sistema hidráulico, donde hay presiones que permiten los movimientos de un lado para otro. Dejemos eso en perspectiva. Ahora vámonos al cuerpo humano. Tengo el sistema nervioso central, tengo las meninges que están cubriendo este sistema nervioso central, y tengo ahí entre medio el líquido cefalorraquídeo. Consulta, si tengo una inflamación de las meninges, ¿cómo estará ese líquido cefalorraquídeo? ¿Estará más libre o estará más comprimido? Y si evidentemente está más comprimido, ¿será posible que se pueda flexionar el cuello, sabiendo que cuando yo flexiono el cuello, estoy básicamente también flexionando la médula espinal? Claramente no se va a poder, porque tengo una presión demasiado alta. Pensemos también en lo siguiente. Pensemos en una botella de agua mineral de 500 ml. ¿Por qué de 500 ml? Porque estoy pensando en esas que son ahora bien blandas, esas que tienen menos plástico. De esas que uno como que fácilmente las dobla. Piensen en esa botella y piensen en esa botella con la mitad de su capacidad. Y si yo esa botella la quiero doblar por mitad, voy a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque tengo líquido por dentro, pero tengo el espacio suficiente para que el líquido se pueda desplazar por dentro de eso para poder flexionarlo. Ahora, pensemos en el mismo ejemplo y traten de doblar a la mitad esa misma botella, pero que ahora se encuentra llenísima de agua por completo. ¿Van a poder hacerlo? No, no van a poder hacerlo porque no hay espacio para que el líquido se movilice de un lado para otro para permitir esta flexión. Lo mismo le ocurre al cuello. Como tenemos una inflamación de las meninges, voy a tener entonces un menor espacio para que circule este líquido. Y al tener un menor espacio para que circule el líquido, tengo menor capacidad de que haya un desplazamiento, entonces me evita la flexión del cuello. Y finalmente, a este paciente le vamos a tomar una muestra de su líquido cefalorraquídeo a través de una APL, de una punción lumbar. En el paciente con meningitis piógena, vamos a observar que el líquido cefalorraquídeo es turbio, cuando debería ser un líquido cristalino, transparente por completo, como si fuera agua corriendo por sobre una roca. Pero en la meningitis piógena va a estar turbio. También vamos a observar que el líquido sale con una mayor presión. También vamos a observar que hay una presencia alta de proteínas y curiosamente hay una cantidad muy baja de glucosa en el líquido cefalorraquídeo. No se confundan, no me refiero a una glucosa baja en sangre, me refiero a una cantidad de glucosa disminuida en el líquido cefalorraquídeo.
Porque efectivamente, si estamos hablando de meningitis piógena, es porque nosotros tenemos bacterias en ese líquido cefalorraquídeo. Y las bacterias se alimentan. Y ese alimento es la glucosa. Es por eso que la disminución de la glucosa en el líquido cefalorraquídeo representa habitualmente y es capaz de avisar que tengo en ese lugar la presencia de bacterias. Así que, pero excelentemente bien. Y además también vamos a observar que hay la presencia de neutrófilos, más de 90.000 por milímetro cúbico, porque evidentemente como tengo una bacteria que está ahí, nuestro cuerpo va a aumentar los neutrófilos en ese sector para poder sacar este patógeno que está ahí generando algún tipo o nivel de daño. Lo que vemos aquí en pantalla es algo re sencillo. Estamos acá mostrando únicamente de cuál es el agente causante de la meningitis bacteriana y al ladito cuál es el medicamento utilizado de elección. Por ejemplo, en el caso de la neumonía, perdón, de la meningitis, bien digo, por Staphylococcus pneumoniae, lo que se utiliza es penicilina o ceftriaxona. Y si esto no funciona, se utiliza la terapia de elección. Y si la elección no funciona, la alternativa. Únicamente un elemento orientativo para que ustedes puedan saber más o menos cuáles son los medicamentos con los que se puede asociar este tipo de pacientes. Y aquí solo un recordatorio de cuáles son justamente esos medicamentos mostrados en la diapo anterior. Lo que sí, mención especial, requiere un tipo particular de meningitis piógena, como es el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que es un tipo de meningitis piógena causada por Klebsiella y otros agentes anaeróbicos. Recordemos que cuando hablamos de agentes anaeróbicos, nos referimos a patógenos que logran sobrevivir en ausencia de oxígeno. Y si bien es cierto, son tratables con antibióticos, es un tipo de meningitis que tiene una afectación bastante elevada, porque puede perfectamente diseminarse hacia el resto de todo el organismo, pudiendo causar un cuadro séptico. ¿Y qué es una condición séptica? Es una infección que se encuentra diseminada a través de todo nuestro organismo. Lo que antes se conocía como septicemia. El concepto real es sepsis, antes llamada como septicemia. Y esto de ser mal manejado puede perfectamente llevar incluso hasta la muerte del paciente por una hipoperfusión de los tejidos. Ahora, por si eso fuese poco, porque estamos dándonos cuenta que un paciente con meningitis puede tener una cantidad gigante de alteraciones neurológicas que incluso pueden ser hasta derechamente la inconsciencia, y un paciente inconsciente tiene que ser sometido a ventilación mecánica, con lo que significa meter a una persona en ventilación mecánica, pero también este tipo de meningitis tiene sus propias consecuencias, daños que quedan en nuestro cuerpo por efecto de esta infección. Por ejemplo, se va a observar que se puede formar la fibrosis leptomeningia, que son ciertas cavitaciones o ciertos hoyos que se arman en la cubierta bajo la dura madre, y por lo tanto tengo literalmente una especie como de endurecimiento y pérdida de la anatomía propia de las meninges, quedando que queden como, comillas, con algún grado de deformidad. También es posible que como consecuencia podamos observar la hidrocefalia. ¿Qué es eso? Dentro de nuestro cuerpo, perdón, dentro de nuestro cerebro, bien digo, hay unas estructuras llamadas los ventrículos cerebrales. Y esos ventrículos cerebrales en su interior contienen agua. En los pacientes con meningitis bacteriana, es posible que se produzca el incremento del líquido dentro del ventrículo cerebral. ¿Qué podría generar esto en el paciente, chiquillos y chiquillas? Mm, digamos en una caja de zapatos. Y en esa caja de zapatos ustedes van a meter un globo que van a empezar
a inflar. Pero por supuesto, este globo, como lo van a estar inflando, en algún momento va a comenzar a verse presionado contra las paredes de la caja. Y puede ser que haya un tal grado de presión que genere el globo contra la caja que el globo se puede reventar. Es decir, va a tener un daño. Algo similar puede ocurrir en el cerebro, porque cuando tengo mucho más líquido los ventrículos, entonces los ventrículos empiezan a empujar el tejido cerebral con un gran problema, el cráneo. Porque el cráneo, al ser una bóveda cerrada, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que el pobre tejido cerebral va a quedar atrapado entre dos musculosos. Por una parte, el ventrículo que empuja hacia afuera, el cráneo que evita que salga para afuera y que las cosas se mantengan adentro. Empezamos entonces a generar un aumento de la presión que recibe cada neurona, lo que entonces lleva a una hipertensión intracraniana. Porque si yo comienzo a apretar en extremo cierto conjunto de células, las células se van a estresar. Y si se estresan, pueden generar una mayor cantidad de despolarizaciones, es decir, más potencial de acción. Y si tengo unos potenciales de acción desorganizados y todos simultáneos, me genera un cortocircuito a nivel del cerebro, resultando en plum, alteración de conciencia, disminución de conciencia, desorientación o, como me dijo la compañera, convulsiones. Además, también tenemos una tercera consecuencia de los pacientes con cuadros meningios bacterianos, que es la aracnoiditis crónica adhesiva, donde se genera una especie de una fibra gelatinosa a nivel del aracnoides que comprime el aracnoides y puede ser capaz de generar un dolor crónico. Ojo, lo que estamos mostrando acá no son síntomas de meningitis piógena, son consecuencias, son todo lo que viene después que nosotros hayamos logrado manejar esta enfermedad. Una vez que hemos ya conversado largo y tendido de lo que es la meningitis piógena, ahora ya sí podemos comenzar a avanzar mucho más rápido y ya se van a dar cuenta por qué. Vamos a ver primero la meningitis aguda aséptica. Y esta meningitis aguda aséptica se da por la presencia de una infección vírica. Hagamos un recordatorio. Lo más lejano de la piel, aponeurosis, periósteo, hueso, y luego vienen las meninges, dura madre, aracnoides y pia madre, y el parénquima cerebral. En el caso de la meningitis aguda aséptica de origen, que es la de origen vírico, la inflamación se va a dar en las mismas capas que la anterior. Entonces, meningitis piógena en las 3 capas de la dura madre causadas por una bacteria. En el caso de la meningitis aguda aséptica, tengo las mismas estructuras inflamadas, pero esta vez por un patógeno distinto a una bacteria. Y si es distinto a una bacteria con alta capacidad infecciosa, yo por descarte indico que es un virus. Porque tal como lo estoy comentando acá, en la inflamación meningia aséptica, el organismo habitualmente no es reconocible. Entonces, ¿qué vamos a hacer lo siguiente? Paciente con meningitis. Si el causante lo reconozco, es probable que sea, y es posible que yo reconozca cuál es la bacteria, y digo, ok, entonces, como yo sé que es una bacteria, es de carácter piógeno. En el caso de la meningitis aguda aséptica, se toma una muestra y si no se descubre ninguna bacteria, uno por descarte dice, bueno, entonces si es una bacteria, si no es una bacteria, bendigo, será entonces un virus. ¿Cuál? No sé, porque es muy difícil poder identificarlo. ¿Cuáles son los síntomas del paciente? El paciente va a manifestar fiebre, alteración o pérdida de la conciencia y el líquido cefalorraquídeo se va a encontrar con una pleocitosis, aumento de las proteínas de forma moderada y el azúcar normal. Lo que sí, chiquillos, por si acaso para todos ustedes, lo más habitual
es que la meningitis aséptica, es decir, la meningitis causada por virus, lo más habitual es que sea de carácter autolimitado y además también de tratamiento únicamente sintomático, es decir, se tratan los síntomas y no la causa, porque lo más habitual es que no genere ningún tipo de inconveniente mayor en los pacientes. Una vez que nosotros ya hemos conversado acerca de las meningitis agudas de tipo piógeno y del tipo aséptico, donde nos dimos cuenta que en ambos casos la afectación de las capas es a nivel de las tres, ahora nos corresponde comenzar a hablar de otro tipo de meningitis. Como en este caso vamos a estar hablando de las meningitis agudas focales del tipo supurativos, es decir, aquellas asociadas a la presencia de abscesos. El primero que vamos a encontrar es la meningitis aguda focal supurativa por un absceso cerebral, donde aquí vamos a encontrar lo mismo, solamente que tengo un absceso, tengo una acumulación de pus a nivel del tejido cerebral. Y alguien puede decir, ¿y por qué meningitis? Porque hasta donde yo estoy viendo, este absceso se encuentra únicamente en el parénquima. Sí, efectivamente se encuentra solo en el parénquima. Pero recordemos también que se va a producir una fuerza mecánica o una compresión mecánica de este absceso hacia todas partes, entre ellos en dirección a las meninges, y le va a comenzar a presionar. Y esta presión extra que reciben las meninges, la meninge la va a entender como un daño, ese daño va a buscar repararse, y para poder repararse va a requerir inflamarse, causando meningitis. Aquí en pantalla podemos ver nosotros cómo se da justamente el proceso de la meningitis aguda focal supurativa por absceso cerebral. Que en el costado izquierdo de la pantalla encontramos el esquema de siempre. Al medio encontramos un dibujo del cerebro y aquí vemos entonces cómo este absceso comienza a presionar las meninges, y aquí a nivel de la imagen de la derecha un escáner real de cómo este absceso comienza a presionar a nivel de las meninges. Además de las otras cosas que podemos ver, como por ejemplo la desviación de la línea media. Fíjense cómo está la línea media movilizada, porque todo esto empuja el cerebro para allá y hacia allá. Y ese empujón hacia acá es lo que entonces daña y lesiona a las meninges. En el caso del absceso cerebral, es un tipo de lesión que es altamente destructiva, y lo más habitual es que sea por focos adyacentes o por vía hematógena. Es decir, cuando nosotros hacíamos la primera parte de la clase, cuando hablábamos de las vías de ingreso para este elemento que daña la meninge, habría entonces que entender que el absceso cerebral es por foco adyacente o por vía hematógena. ¿Cuáles son los síntomas del paciente? Alteración de conciencia, que puede ser una desorientación, puede ser un paciente completamente lúcido, orientado en tiempo y espacio, o derechamente un paciente que se encuentra por completo inconsciente y no responde a ningún estímulo. ¿De qué depende? Depende todo del daño e inflamación que tenga la meninge. También vamos a encontrar déficits motores, hemiparesias, ataxia, disartria, debilidad facial, rigidez de la nuca. Y esto es casi evidente también, porque si tengo que el cerebro lo estoy apretando, claramente van a haber funciones cerebrales que yo voy a estar dificultando que se puedan desarrollar. Además, también el paciente va a tener un déficit neurológico, en el sentido de que va a manifestar déficit atencional, cuadros de delirio, psicosis, porque si eventualmente se logra con las meninges inflamadas afectar los lugares del cerebro que se encargan justamente de la cognición y el pensamiento, va a tener alteración y modificación de este patrón. También el paciente va a presentar fiebre, náuseas, vómitos, nistagmo, convulsiones, etcétera. Que se hace necesario, bendigo, al paciente tomar un examen de punción lumbar para analizar el líquido cefalorraquídeo. Y en el caso del absceso cerebral, nos vamos a dar cuenta que hay una mayor presión, más leucocitos, más proteínas, pero el azúcar es normal. ¿Por qué? Porque acá no hay ningún tipo de patógeno
que se esté ingiriendo esa glucosa. También, además del absceso cerebral, vamos a encontrar abscesos en otras partes, como lo es, por ejemplo, el absceso extradural. Y en el caso del absceso extradural, también conocido como epidural, vamos a encontrar de que el absceso o la acumulación de pus se encuentra por fuera de las meninges, es decir, se encuentra entre el hueso y la dura madre. ¿Cuál es el gran problema de esto? El gran problema de esto es que este absceso también comprime las meninges porque la va a comprimir en esta dirección, haciendo que las meninges se vean estresadas y por lo tanto deban inflamarse para poder favorecer el proceso de reparación. Aquí en pantalla estamos viendo algo tal como lo indicaba recién, como la presencia de un absceso entre el hueso y las meninges genera entonces esta compresión. Aquí tenemos entonces un esquema en dibujo y aquí una imagen real de una resonancia que se está viendo justamente en ese sector. Entonces, insisto, en el absceso cerebral, el absceso está en el cerebro, en el parénquima, mientras que en el absceso extradural se encuentra fuera de la dura madre. En este caso, nos vamos a dar cuenta que el origen para este tipo de cuadros es una infección por sinusitis. ¿Cuáles son los síntomas del paciente con una meningitis aguda focal supurativa del tipo absceso extradural? Paciente con peligrosamente parecido: alteración de conciencia, déficit motor, déficit cognitivo y otros tales como fiebre, náusea, vómito, nistagmo y convulsiones. Interesante. También tenemos otro tipo de meningitis aguda focal supurativa, como es el empiema subdural. Y el empiema subdural se da subdural, bajo la dura. Por lo tanto, vamos a encontrar que este absceso se va a encontrar entre la dura madre y la aracnoides. Y por supuesto, este absceso, este empiema, va a comenzar a empujar en una dirección y otra, también causando una noxa meningia, y la meninge se va a buscar reparar a través de la inflamación. Como lo estamos viendo justamente acá en esta imagen, en la imagen de la izquierda, el esquema que se ha construido, en la imagen del medio, un dibujo acerca de dónde se produce esto, y en la imagen de la derecha, estamos viendo, ¿dónde estoy? Acá, donde se encuentra ese empiema subdural. En este caso, el empiema subdural es habitualmente de origen infeccioso, bacteriano o de carácter fúngico por hongos y eventualmente puede generar daño en la aracnoides por efecto masa. ¿Qué significa eso? Que este empiema va a comenzar a apretar a la aracnoides y la aracnoides se va a comenzar a deformar por la presión que ejerce este empiema. ¿Cuáles son los síntomas del paciente con empiema? Alteración de conciencia, déficit motor, déficit cognitivo y otros tales como fiebre, náusea, vómito, nistagmo y convulsiones. Por tanto, de aquí para arriba es todo igual. Si ustedes se dan cuenta, el único elemento diferenciador entre un tipo de meningitis y otro, además de lo que yo puedo sacar con un escáner para saber dónde se encuentra este absceso, tiene que ver con el líquido cefalorraquídeo. Porque si ustedes se han dado cuenta, cada uno de los diferentes tipos de meningitis tienen diferente tipo de características de este líquido. Ya, vamos entonces con la última parte. Y finalmente, chiquillos, también comentarles que existen las meningoencefalitis bacterianas crónicas, también conocidas como las meningitis crónicas. Una de ellas puede ser causada por la tuberculosis, donde vamos a encontrar de que se va a observar la presencia de este patógeno entre la aracnoides y la pía madre, tal como lo estamos mostrando ahí en ese esquemita. En este caso, habitualmente, por supuesto, si que hablamos que es de origen tuberculoso, es porque se produce por una infección de la Mycobacterium tuberculosis
Y ojo, muchos pueden creer de que la tuberculosis causa solamente patología respiratoria, y ojo, no es así. La gran mayoría de las infecciones por esta bacteria afecta a nivel pulmonar, pero también hay una cantidad de otros pacientes que se ven afectados a nivel hepático y otros a nivel meningio, como lo estamos viendo acá. ¿Cuáles son los signos del paciente con meningitis tuberculosa? Exactamente los mismos, con una diferencia. El líquido cefalorraquídeo responde a diferentes características. ¿Cómo se trata esta? Se trata con rifampicina y se trata con isoniazida, que es otro medicamento para el manejo de este tipo de pacientes. También tenemos otro tipo de meningoencefalitis bacteriana crónica, como es la neuroborriólisis, también conocida como la enfermedad de Lyme. ¿Qué es la enfermedad de Lyme? La enfermedad de Lyme es una enfermedad que se caracteriza por la presencia, bien digo, de un patógeno a nivel del espacio subaracnoideo. Y ese patógeno se llama la Spirocheta borrelia burgerdorferi, habitualmente transportada por la garrapata Ixodes o la garrapata común. Por lo tanto, hay que tener bastante interés en este tipo de cuadro, porque las garrapatas que nosotros podemos encontrar en cualquier patio, sobre todo en esta época de verano, pueden perfectamente portar a este patógeno. Por lo tanto, la garrapata porta a este patógeno, la garrapata nos pincha, este patógeno entra en nuestro cuerpo y este patógeno puede llegar hasta el espacio subaracnoideo y se puede diseminar ahí, causando en el paciente síntomas neurológicos que pueden ser alteración de comportamiento como encefalopatía leve, parálisis facial y signos neurológicos variables tales como náuseas, convulsiones, desorientación, fotofobia, pero una cantidad bastante relativa de síntomas según sea el avance de este patógeno. Ahora, la pregunta que yo hago es, uno puede decir, ya, pero ¿cómo alguien no se va a dar cuenta que te picó una garrapata? La verdad es que la gente no se da cuenta, porque la saliva de la garrapata tiene una sustancia anestésica local, por lo tanto, la persona no siente que le pincha. ¿Quiénes creen ustedes que son las personas que están más expuestas a tener este tipo de infecciones? Toda la gente que ustedes han comentado, muchachos, son personas que justamente se ven expuestas a este tipo de enfermedad. Pero en particular la gente en situación de calle. Porque, por ejemplo, la gente que vive en sectores más rurales sigue teniendo, por ejemplo, habitualmente, no siempre, acceso a aseo y ducha o baño diario. Entonces, evidentemente, en el baño uno se puede evidenciar la presencia de este bicho rápidamente. No obstante, la gente en situación de calle puede perfectamente estar durmiendo habitualmente cerca de perros callejeros que claramente no están con antiparasitarios o algún tipo de repelente para este tipo de insectos. Y además también que la frecuencia de la higiene y del baño es mucho menor, lo que entonces puede permitir que este bicho esté por mucho más tiempo ahí, causando que sea mucho más evidente. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si me llega un paciente, por ejemplo, al hospital, en situación de calle, desorientado, y me dice que le duele la cabeza con un comportamiento errático, chiquillos, créanle. Porque probablemente van a decir, que no, si es el loquito de la calle tanto. No, si este compadre es de la calle, así que no viene a buscar abrigo. No, lo que pasa es que este paciente siempre se comporta así, no, si este paciente es curadito. Que son como las frases habituales que uno puede escuchar. Pero ojo, los pacientes en situación de calle igualmente se pueden enfermar de cualquier otra situación. Más sobre todo si es que están expuestos a este tipo de insectos. Y finalmente, luego de conversar todo lo que hemos visto en relación a la evaluación del paciente, respecto a los tipos de meningitis, bien digo, ¿cómo evaluamos al paciente? Primero, observando con un buen análisis, con un buen examen físico y una buena anamnesis, todas las cosas que me indica acá las PPTs anteriores, pero también hay que al examen físico incorporar
la medición de 3 elementos importantes, que son los signos meningios vistos a continuación. Para explorar la rigidez de la nuca, con el paciente en decúbito dorsal, flexionamos su cuello y tratamos de llevar su barbilla al pecho. En caso de irritación meningia, habrá una resistencia a esta flexión. Signo de Kerner. Existen 2 variantes. Una variante es con el paciente en decúbito dorsal. Se le sienta pasivamente, ayudándolo con una mano en su espalda y con la mano libre se pone resistencia en las rodillas tratando de impedir que se flexionen. El signo es positivo cuando las rodillas se flexionan a pesar de la resistencia. La segunda variante se realiza con el paciente en la misma posición. Se levanta uno de sus miembros inferiores en extensión. La maniobra es positiva cuando a cierta altura el paciente flexiona la rodilla. El signo de Brusinski se busca realizando una flexión más o menos brusca de la cabeza y observando la aparición de una flexión refleja a nivel de las caderas y rodillas. Estas son 3 maniobras distintas que se pueden incorporar al examen físico de nuestro paciente, que van a estar dando alerta de que hay algún grado de inflamación a nivel de la meninge. No es capaz de determinar qué tipo de meningitis tiene el paciente, pero sí es capaz de decirme, las meninges están inflamadas. Y finalmente, chiquillos, para que ustedes logren observar, si ustedes se dan cuenta, cuando estuvimos haciendo la descripción de los síntomas del paciente, lo más habitual es que eran todas muy parecidas. Alteración neurológica, alteración del comportamiento, fotofobia, alteración cognitiva, alteración motora, todas eran bastante similares la una con la otra. Pero sí, había un elemento diferenciador, que era lo que me está indicando el líquido cefalorraquídeo, porque no estoy sacando una muestra de todo aquello que está ocurriendo en el interior del sistema nervioso central. De entonces que cada uno de estos diferentes tipos de meningitis tiene diferentes tipos de resultados. Y finalmente, chiquillos, hay un pequeño link de un capítulo de Sala de Emergencias, Historias Inéditas, justamente que habla acerca de un paciente con un signo, perdón, con una condición asociada a una meningitis. Eso, chiquillos.